Nos encontramos ya con la canciller, ministra Gabriela Sommerfeld. Gracias por estar aquí con nosotros. Información muy importante. Bueno, justamente para iniciar, quisiera abordar un poquito el tema de la situación con México. ¿Cómo esto ha avanzado? ¿Qué es lo que sigue y cómo van los tiempos? Bueno, los procesos que llevamos con México en la Corte Internacional de La Haya, Corte Internacional de Justicia de La Haya, siguen su curso normal. Las audiencias vendrán en el 2025, no antes, y esperamos a que sea resuelto en esa instancia si es que antes no hay señales de querer arreglarlo a través de una mesa de diálogo, sea en un foro bilateral o multilateral. Justamente en esta mesa de diálogo se conoce que ya hay una nueva presidenta electa en México. ¿Usted ha visto la intención de tener este diálogo con la nueva presidenta? Hasta el momento no. ¿Y cómo también se ha llevado la relación o cuál ha sido la crisis que también se ha llegado a tener con las personas que migran, ¿no? Porque eso también puede afectar a las personas de México que vienen hacia acá y los ecuatorianos que van hacia México. ¿Ha habido algún problema? No, aunque suene increíble, no hemos tenido casos más allá de los que ya se venían reportando desde antes en cuanto a número de casos de personas que puedan estar vulneradas o que necesiten atención consular. Cabe destacar que el Ecuador nunca dejó de atender a los ecuatorianos, no han tenido ni un solo día que no hayan recibido atención. Antes, a través de los 2 consulados que mantenía el Ecuador en México, el día de hoy, a través de la Embajada de Suiza, que nos apoya con los servicios consulares para los ecuatorianos a través de las 18 oficinas que mantiene OIM y ACNUR en todo el territorio mexicano, que nos apoyan a atender los casos vulnerables de los ecuatorianos, y también a través del fortalecimiento de nuestros consulados en Panamá, Guatemala y Houston. Más allá de que los servicios consulares del Ecuador se modernizaron y el día de hoy la mayoría de ellos son digitales. Bueno, ministra, se conoce también que a raíz de esta situación en la Asamblea usted fue llamada a un juicio político que no se le dio paso, pero ¿cómo también se ha visto esto? Yo le escuchaba hace pocos minutos en unas declaraciones, pues que esto no tenía tampoco cabida. ¿Por qué es así? Bueno, un juicio político siempre tiene cabida. Es una de las herramientas que tiene la Asamblea Nacional para cumplir sus funciones, que es de fiscalizar el trabajo que los diferentes ministerios y las personas que trabajan en ellos están ejerciendo. Es lo que está detrás. O sea, si esto es para resguardar los intereses del Ecuador, bienvenido sea. Opinión muy particular. Aquí yo no vi una defensa de los intereses del Ecuador ni de los ecuatorianos. Yo vi que había una defensa de los intereses de otro estado que no era el Ecuador, y eso llama fuertemente la atención y llega a molestar también. ¿En qué sentido usted vio que se daba que no se defendía a los ecuatorianos? Porque solamente se estuvo mirando sobre los intereses de un país que pone una demanda al Estado ecuatoriano en la Corte Internacional de La Haya. Bajo los mismos términos justificación de su demanda, es que se me llama a mí a la Asamblea, pero jamás se nombró nada de los intereses del Ecuador que pone en su demanda hacia este tercer país en La Haya para defender los intereses de los ecuatorianos. Además de que luego del juicio salen nuevos elementos que hace que el Estado mexicano envíe nuevas comunicaciones al Estado ecuatoriano, como por ejemplo solicitando el salvoconducto para el ex vicepresidente que no había solicitado antes. Este salvoconducto, que no existía hasta la semana pasada o días después del juicio, viene, pero no vino antes del juicio. Y esto iba a ser evidente el momento que estemos ya en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el 2025. Sin embargo, por toda la buena gestión que hace un grupo de asambleístas en favor de otro país que no es el Ecuador, esto se acelera, se adelanta, se ajusta en base a los intereses de México y no del Ecuador. Eso no es correcto, porque esa institución, que además es financiada y pagada por los ecuatorianos, debería estar defendiendo y resguardando sobre todo los intereses del Ecuador.
Y ahora, canciller, justamente siguiendo con las problemáticas que se están viviendo, uno de los temas muy importantes y que ha llamado la atención de muchos países es lo de Venezuela. ¿Cómo también se ha preparado el Ecuador? Porque conocemos que ante la situación de Venezuela se hablaba también de una nueva ola migratoria que podría llegar a ser mucho más alta de la primera ocasión. ¿Cómo se ha preparado también el Ecuador para esta situación? Este no es un problema que tiene que prepararse el Ecuador. Este es un problema continental, regional, y es así como se lo está tratando. Somos varios cancilleres que estamos unidos a través de diferentes canales de comunicación, monitoreando la situación de Venezuela, trabajando en conjunto para alzar la voz y hacer respetar este derecho que es el que se respete lo expresado en las urnas por parte de los ciudadanos venezolanos en las elecciones pasadas o recientes. Y estamos también monitoreando y mirando y visualizando qué es lo que se puede venir a la región y cómo lo vamos a tratar. Cualquier acción será en conjunta regional, no solamente de un país en particular. También muy importante conocer esto aquí. Ya para culminar esta entrevista, pues canciller, se conoció la semana pasada que la vicepresidenta habría puesto una denuncia por política de género en su contra y en contra de otros ministros. ¿Cómo también se ha tomado esta tensión entre vicepresidenta y presidencia en el exterior? Es muy extraño. Una demanda por violencia política de género. Yo quisiera entender dónde está la violencia. ¿Acaso cumplir con lo que manda la Constitución es violencia? La Constitución es clarísima. El presidente de la República puede determinar las funciones de la vicepresidenta y ésta tiene que ejecutarlas y acatarlas. El presidente ha decidido que las funciones que quiere para su vicepresidenta es las funciones de embajadora del Ecuador en Israel. ¿Dónde está la violencia de género? Violencia es la que está recibiendo el Ecuador cuando en cada momento se está diciendo que se le ataca a la vicepresidenta, ataque que no ha existido. El mismo trato que se da a cualquier embajador que representa al Ecuador en cualquier país se le ha entregado a la señora vicepresidenta. Violencia es la que se recibe o la que recibe el Estado de Israel cuando es la única misión acreditada en el Estado de Israel que se queja de la inseguridad. Yo no he escuchado a ningún otro país que el jefe de misión se esté quejando de la inseguridad que está viviendo allá. Pero el presidente, muy tolerante, escuchando las peticiones y las declaraciones de prensa, emitió un decreto para que desde Turquía pueda atender los asuntos que estaban entregados a través de un decreto para las funciones que debe realizar y ejecutar la señora vicepresidenta. Eso no es violencia. Debería estar sirviendo al Ecuador, a los ecuatorianos, y velando por un Estado de Derecho y democracia, y no pidiendo que se le saque al señor presidente del cargo en pleno conflicto armado interno. Esto tampoco tiene presentación. Son las cosas que los ecuatorianos tenemos que exigir que se pongan orden. Bueno, canciller, le agradecemos por su tiempo con nosotros. Definitivamente información muy importante. Esperamos tenerla en otra ocasión. Muchas gracias.